España, como en cualquier país europeo, ha habido una serie de acontecimientos históricos en torno pues, a las constituciones que se promulgaron y más concretamente a la guerra civil, a los problemas que existen y han surgido y sobre todo a muchos símbolos en torno a la dictadura que continúan en la democracia, tal, que poco a poco se van eliminando, pero que todavía queda. En España se promulgaron en el siglo XIX 5 constituciones y dependiendo de la situación política y social que vivía el país, y, pues, hay grandes diferencias porque bueno, están reflejadas por las ideas moderadas o progresistas, es decir, de los partidos que existieron en el siglo XIX. La Constitución de 1812 es la constitución más liberal, la primera, la que reconocía la soberanía nacional, la que, bueno, se llevó a cabo durante la Guerra de la Independencia, en Cádiz, que se la conoció como la Pepa, porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, Día de San José, el Día del Padre, y luego, pues, es la primera constitución de la historia de España. El Estatuto Real de 1864, que bueno, promulgó María Cristina de Borbón, la Constitución de 1867, que no fue tan avanzada como la de 1812, la Constitución de 1845, que solo podían votar la gente con dinero, es decir, los ricos, y, no, y había poca libertad de prensa, o ninguna, la Constitución non nata de 1856, la Constitución de 1869, la más liberal, y en la cual, bueno, pues se votó en la búsqueda de un nuevo monarca, que fue al final Amadeo de Saboya, cuando se expulsó a los Borbones, bueno, la figura de Isabel II. Y bueno, ahí estuvieron el general Prim, el general Serrano y el almirante Topete. Y luego la Constitución de 1876, que era de carácter conciliador entre los dos partidos políticos, pero el problema es que la soberanía estaba compartida entre el monarca y las Cortes. Estas son las principales constituciones del siglo XIX en nuestro país. Uno de los desastres más recientes, como expresó y dibujó uno de los pintores más importantes del siglo XX, como fue Pablo Picasso, fue el bombardeo de Guernica, en la cual bueno, pues se bombardeó por parte del ejército nacional y luego la ayuda de Alemania y de Italia con las dictaduras fascistas y nazi y bueno, pues provocaron un auténtico desastre en la ciudad y eso quedó reflejado como en una de las obras más trágicas de la historia del arte reciente en España y que siempre debemos de tenerlo presente porque puede en cualquier momento se puede producir cualquier conflicto. Así que normalmente lo mejor es bueno, mantener la serenidad, es decir, y evitar cualquier forma verbal radical por parte, sobre todo, de ciudadanía o incluso los políticos. Los vencedores como los vencidos dijeron que fue imposible evitar un conflicto bélico civil entre los bandos en España, pero los historiadores opinan que sí se pudo haber evitado y haber evitado todas las terribles consecuencias y catástrofes brutales que sufrió España en una de las guerras más sangrientas y recientes dentro de la historia y además en nuestro país. Y evitar con todo ello cualquier revanchismo político y bueno, siempre llevar a cabo pues, posturas más conciliadoras, más nobles y no radicales o mm, de forma de crispación. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Segunda República Española y la Guerra Civil Española están todavía muy presentes en las vidas de muchas familias. Unos vieron cómo sus miembros se separaban o se marchaban para no volver jamás, otros pasaron hambre y privaciones y la mayoría cuentan con algún familiar muerto bueno, por la guerra, es decir, por el conflicto. Posiblemente los padres aún recuerden las batallitas y relatos que le contaban sus abuelos sobre aquella época, incluso puede que se conserven en las familias documentos como cartillas de racionamiento, periódicos antiguos y fotografías de los años 30, es decir, puede ser que muchas familias conserven eh, cosas importantes de la historia como eh,
se produjo en uno de los conflictos más sangrientos, problemáticos, horribles de la historia reciente de nuestro país. Y por ello lo más importante es siempre tener memoria, comprender todo el pasado para mejorar siempre el presente y que el presente y el futuro sean mucho mejor de lo que fue el pasado. Y evitar cualquier guerra eh, en nuestro país y ya en Europa o fuera de Europa. Por ello siempre debemos de comprender todo el pasado para evitar caer en repeticiones horribles o catastróficas. Cuando terminó la Guerra Civil Española, el nuevo Estado franquista mantuvo una fuerte represión sobre los opositores. De esta represión queda constancia documental. Cuando hubo juicios, se conservan las actas y también tenemos testimonios orales de los que padecieron la represión de posguerra. Hubo mucha gente que lo pasó realmente mal durante la... Y la gran mayoría se exilió y ya volvieron en plena democracia cuando comenzó el año 76, 77, todo ello. Es decir, los últimos 50 años. Los testimonios orales son muy importantes, que nos permite saber cómo vivieron los hechos las personas, qué les pasó, qué sintieron, qué recuerdan y qué han olvidado. Pero no hay que olvidar que nunca que nos hablan de experiencias individuales y que puede coincidir con lo que les pasó a otras personas. Es decir, nunca hay que olvidar pues, todos los problemas que nos giran alrededor, diferentes, porque siempre eso pueden ser experiencias individuales que tengamos nosotros acorde pues, sobre lo que sucedió y claro, siempre en la opinión de que ese conflicto es horrible y no hay que repetirlos en el presente y tampoco en el futuro. Cuando finalizó la dictadura franquista, 3 años después se aprobó la actual Constitución, el 6 de diciembre. Sin embargo, en la actualidad, más de 30 años después, continúan presentes en nuestras calles, plazas y edificios públicos de aquel régimen. Son documentos de aquella dictadura que podemos utilizar para conocer esa época. Es verdad que en la actualidad sigue habiendo muchos símbolos en torno a la figura del franquismo, bueno, en sí del franquismo, la dictadura franquista, de muchas figuras que poco a poco debería de ir modificándose y cambiándose por otros nombres, porque claro, lo que no es normal es que dejemos uno u otro. Es decir, lo positivo sería pues, dejar al final nombres que a lo mejor no tengan nada que ver con regímenes totalitarios ni de otra, de otro ámbito político, es decir, nada de ello, sino lo que puede dejar es de ambos, pero siempre modificándolo. Si estamos en una democracia, pues poner nombres de figuras como, por ejemplo, que hayan sido importantes en la política, pues de presidentes o, sí, o de expresidentes, es decir, algo de eso, o incluso de figuras que destacaron, pues, no hace falta en la política, en otros lugares o ámbitos del mundo cultural deportivo, pues, que también han dejado huella. Refiero más a la cultura, es decir, al cine o al deporte en general. Y debemos de ir poco a poco eliminando esos símbolos, esas calles también, pero hay que hacerlo, si se puede, de forma progresiva. España en los años 60 y 70 fue un país de emigrantes, cuando se produjo el crecimiento industrial durante la dictadura. Pero la gran mayoría de la población se marchó más por las ideas republicanas, muchos se exiliaron, muchos escritores, otros de ellos murieron, como Lorca, otros incluso murieron en la cárcel, como Miguel Hernández, que tuvo tuberculosis, es decir, grandes figuras del arte e importantes que dejaron una huella muy importante en la historia de la literatura española y en el arte en general, y o muchos murieron, otros se marcharon. Muchos se marcharon, Rosa Chacel, Ramón J. Sender, Max Aub y un montón más de artistas. ¿Y qué pasó? Que unos dejaron bueno, su tierra y se marcharon a las ciudades españolas, cambiaron el campo por la ciudad
y otros abandonaron directamente el país para eh, marcharse a trabajar al extranjero. De ahí 5 millones emigraron no solo a Europa, sino fuera de Europa. Esta situación terminó en los años 80 cuando el éxodo rural cesó y volvieron muchos inmigrantes. Y el fenómeno actual es totalmente invertido, porque España ahora se ha convertido en un país en el cual recibe numerosos inmigrantes, es decir, porque está dentro de, bueno, pues, de los estados desarrollados, es decir, como sucede en Europa. Antes todo el mundo se marchó hacia Europa, hacia América, hacia otras zonas del planeta y en los años 80 esa situación cesó debido a la democracia y muchos volvieron del exilio, muchos artistas, literatos y todo ello volvieron hacia aquí, hacia España, a vivir en su país. Y fue algo además, bueno, pues eso fue pues, muy positivo, que volviesen muchas figuras del arte. Rosa Chacel, como he dicho, se marchó después, con el gobierno dictatorial en España, es decir, con la dictadura franquista. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo en torno a hechos históricos importantes en España, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.